A la vista de una catedral gótica, nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración. Incapaces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprende de esta obra más divina que humana. Nos hallamos ante el santuario de la tradición, de la ciencia y del arte. Es un todo perfecto al que debemos acudir para conocer el pensamiento de nuestros antepasados. En 1483, Pierre Delis nos describe el mundo de esta manera. Es de forma esférica y ofrece gran variedad en sus diversas partes. En primer lugar, se compone de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. En segundo lugar, de 9 esferas: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, el firmamento y el primer cielo móvil, más allá del que ciertos filósofos ponen un 10º cielo inmóvil. Sobre ello se dice que está la esfera cristalina y después de todas, la última esfera, la empírea, donde se halla la sede de Dios y la morada de los santos. En esta portada de león, bajo la sabia autoridad del rey Alfonso X, representado como el rey Salomón, y sentados alrededor de la columna, cuya inscripción reza Locus Appellationis, 4 jueces, uno en representación de la Iglesia, otro de la realeza, otro por parte de la nobleza y otro por el pueblo, aunaban sus conocimientos para impartir la justicia. Este magnífico libro de piedra que nos enseña el misterio de las cosas y descorre el velo de las verdades más ocultas es una obra maestra del conocimiento. Cuantos nunca nacieron y fueron engendrados, cuantas almas o vieron, fueron vivificados. Si los comieron aves o fueron ablentados, todos en aquel día allí serán juntados. Tornars a los justos el Rey glorioso. Ferlis a un sermón temprado y sabroso. Venid los benedictos del mi Padre precioso. Recebid el mi regno largo y delicioso. Recebid gualardón de lo que me serviestes. A cuando vi fanne, vos bien me apaciestes. Vidiésteme sediento, bien a beber me diestes. Si me menguó vestido, de grado me vestiestes. El arte gótico es el arte de la luz, del espíritu. Es un arte mágico que nos habla en el lenguaje de los pájaros. Púrpura, rosa, azul, plata y oro hacían resplandecer esta mandorla o almendra mística que representa los pasos amargos que se deben dar hasta llegar a Cristo, pulpa sabrosa que se encierra en su interior.
Daban olor sobejo las flores bien olientes. Refrescaban en omne las caras y las mientes. Manaban cada canto fuentes claras corrientes. En verano bien frías, en invierno calientes. La verdura del prado, la olor de las flores, las sombras de los árboles de temprados sabores, refrescaronme todo, e perdí de sudores. Podría vivir el hombre con aquellos olores. Yaciendo a la sombra perdí todos cuidados. Odí sonos de aves dulces e modulados. Nunca udieron omnes órganos más temprados, nin que formar pudiesen sones más acordados. Semeja esti prado igual del paraíso, en cui Dios tan gran gracia, tan gran bendición miso. El que crió tal cosa, maestro fue ambiso. Omne que y morase, nunca predie el viso. La planta adopta forma de cruz en recuerdo del maestro. Es la unión de lo vertical y lo horizontal, de lo humano y lo divino. Es la materialización de la Jerusalén celestial, el receptáculo para la gloria de Dios que exclamaba el profeta Ezequiel ante el templo de Salomón. En lo oculto, formas rudas y gastadas, como gruesos músculos, se reparten sin desfallecer el peso formidable del edificio entero para alcanzar la manifestación de la luz. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesús, hallándome en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, fui arrebatado en espíritu el día del Señor, y oí tras de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía: Lo que vieres escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver al que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Sus pies semejantes a la azófar incandescente en el horno, y su voz como la voz de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su aspecto era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza.
Recuerde el alma dormida. Aviu el seso e despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor. Cómo a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar e consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos e más chicos. Allegados son iguales los que viuen por sus manos e los ricos. Desde la entrada caminamos hacia oriente, donde nace el sol. Caminamos de las tinieblas a la luz. Caminamos desde el juez supremo de la entrada hasta el origen cósmico de la existencia en el pantocrátor del ábside. Una liturgia cósmica de piedra, luz y sonido se desgrana a través de las horas, manifestándose al hombre en un caleidoscopio de colores. Alfonso X el Sabio y su consejero y amigo el obispo Martín Fernández hicieron posible, gracias a su sabiduría, este templo. El entorno social que caracteriza el mundo gótico está fuertemente marcado por una organización feudal en la que la monarquía y la Iglesia polarizan las dos formas de vida más estables. El tópico del soldado y del monje como dos mitades del arquetipo medieval encierra en su generalización una gran verdad. De ahí que el castillo y el templo sean sus dos imágenes más elocuentes. Se es rey o se es vasallo, señor o siervo, monje o soldado. Pocas opciones más ofrece la vida. Gran parte de la población vive en aldeas donde trabaja una tierra o pastorea unos ganados que no le pertenecen. Son del señor, que a cambio ofrece protección. Unos cuantos, los que se dedican al comercio, viajan de ciudad en ciudad y poco a poco van ganando franquicias y privilegios hasta constituir una burguesía urbana de creciente importancia. Los nuevos barrios de comerciantes y artesanos dan a la ciudad un nuevo aspecto, convirtiendo sus plazas y lonjas en prósperos mercados. Es el caso de Burgos, Barcelona, Valencia. Esta nueva burguesía viene a sumarse al mecenazgo artístico ejercido por el rey, la nobleza y sobre todo la Iglesia. Entre unos y otros se desliza el artista que ofrece su maestría
y propaga el nuevo espíritu del arte gótico. La organización básica de la sociedad peninsular a mediados del siglo XIII, estructurada en 3 estados, cada uno con su propio ordenamiento jurídico, está bien definida por Alfonso X el Sabio en las partidas. Defensores son uno de los 3 estados porque quiso Dios que se mantuviese el mundo. Sabien así como los que ruegan a Dios por el pueblo son dichos oradores. E otros sí, los que labran la tierra y hacen en ella aquellas cosas porque los hombres han de vivir y mantenerse, son dichos labradores. Otros sí, los que han de defender a todos, son dichos defensores. Es decir, caballeros, clero y labriegos. Sin embargo, en este último grupo se acabarían incluyendo los mercaderes y aquellas profesiones que hoy llamaríamos liberales, médicos, juristas, cambistas, que por vivir en las calles o rúas de la ciudad eran conocidos como ruanos, configurando así una incipiente burguesía que se perfila como el futuro patriciado urbano. Ello lo explica el infante don Juan Manuel, cuando en su libro de Estados, escrito en la primera mitad del siglo XIV, se lee: «Señor infante, como quiera que los ruanos y los mercaderes no son labradores, pues que no viven con los señores ni defienden la tierra por armas, pero porque la tierra se aprovecha de ellos, porque los mercaderes compran y venden, y los ruanos hacen labrar la tierra, por esta razón, los estados de los ruanos y de los mercaderes enciérranse en el estado de los labradores». A esta organización estamental de la España gótica hace referencia el arcipreste de Hita en algunos versos del libro del Buen Amor, perteneciente también a aquel siglo XIV tan fuertemente marcado por crisis de toda índole y por la pavorosa peste negra. Las vuestras hijas amadas, vedlas bien casadas, con maridos caballeros, e con honrados pecheros, con mercaderes corteses, e con ricos burgueses. Fueron 300 años de lucha, conquista, colonización, fundación de ciudades, actividad intelectual, rica literatura. En suma, la forja de una mentalidad con la que vino a identificarse en sus rasgos esenciales una época. Pero no una época cualquiera, sino una etapa en la que, sin dejar de ser medieval, se sentarían las bases del Estado moderno. Una larga nómina jalona de grandes hombres este período. La España de la Baja Edad Media responde a una triple realidad cultural compuesta por cristianos, hispanoárabes y judíos. En las villas y ciudades cristianas viven estos 2 últimos grupos formando aljamas, morerías y juderías con sus respectivas ordenanzas y de ordinario protegidas por el rey, hasta que se produce su dolorosa expulsión bajo los reyes católicos. Sus lenguas, costumbres y creencias habían dado hasta entonces un colorido cosmopolita a ciudades como Toledo o Zaragoza, en las que a un tiempo se podían ver iglesias, mezquitas y sinagogas. El arte se nutre de esta presencia no cristiana, en especial de la población morisca o mudéjar, que tanto influye en la caracterización del arte cristiano español. La influencia de los mudéjares en la construcción se deja notar por la cantidad de vocablos de origen árabe que se incorporaron para siempre a la lengua castellana: alarife, albañil, alfarje, del mismo modo que injertan sus arcos de herradura en el triforio de la Catedral Gótica de Toledo, o del mismo modo que lo cristiano y lo musulmán se confunden en el poema de Yusuf, escrito por un morisco aragonés en el siglo XIV. De este modo, buscando equivalencias, llegaríamos al gótico flamígero del siglo XV, donde hallamos a Juan de Mena escribiendo El laberinto de la fortuna, al tiempo que Hannequin
labra en Toledo la capilla de su amigo don Álvaro de Luna, o bien leeríamos los Cants de Mort que compone Ausías Marc mientras se corona el Micalet sobre la catedral de su Valencia. Cuando en 1499 se publica en Burgos la Celestina, Simón de Colonia termina la capilla del Condestable en la catedral de aquella ciudad, dos joyas ambas de la literatura y el arte, en un momento en el que la expresión gótica va cediendo el paso al nuevo espíritu renacentista. Puede ser que la religiosidad haya perdido el rigor apocalíptico de antaño. Puede ser que la Virgen sonría con el niño en su regazo en el parteluz de la Catedral de León. Pero no es menos cierto que esta amable entrada nos invita a levantar la cabeza para asistir al juicio final, donde el Todopoderoso actúa de supremo juez. Todo cobra un sentido trascendente. El año se regula mediante un calendario cuyo santoral celebra los santos patrones de las cosechas, de la salud, de los oficios. Las horas mismas del día se santifican en los monasterios y catedrales, donde los monjes y cabildos se juntan en los coros para elevar loas al Señor, tanto de día como de noche. La célebre leyenda áurea, escrita en el siglo XIII, recoge las vidas de los santos para que sirvan de modelo en aras de alcanzar la vida eterna. Franciscanos y dominicos predican en las calles la conversión ante una muerte cierta que los poetas cantan, representan los actores y pintan los artistas. Siguiendo la misma corriente que mueve la Alta Edad Media, la tradición sagrada que conforma el mundo gótico en la península ibérica es la cristiana. El Cristo, un profeta anunciado por la tradición sagrada hebrea como el gran Salvador, el hombre capaz de encarnar el misterio de la divinidad, muere no aceptado por los ortodoxos judíos, creando una nueva tradición sagrada basada en sus enseñanzas. Estas se extienden temprana, pero lentamente por todo el continente europeo, de tal modo que a partir de cierta época el calendario se inicia en su nacimiento. La existencia de un solo Dios, Trinidad, causa última de todo lo creado, y una doctrina que invita al conocimiento por el amor, son las bases que animan el desarrollo de todo un sistema social basado en la trascendencia. De esta forma, la Iglesia asume la materialización de lo inmaterial y organiza la sociedad. El poder terrenal, ostentado por el rey, está dotado de una inspiración divina, manifestada por los símbolos de su poder, que utiliza para ordenar los diferentes estamentos sociales en base a una sociedad que camina hacia un fin trascendente. Hoy nos cuesta mucho esfuerzo interpretar el inmenso legado formal de la Baja Edad Media. Por el contrario, una mentalidad familiarizada con el mundo de los símbolos y de los significados hallaba en ellos un medio de comunicación habitual. No se aprendía en los libros, sino en la experiencia diaria. Formaba parte del lenguaje como expresión y de la mentalidad como abstracción. De esta dualidad entre lo que se ve y lo que resta oculto a los ojos, escribe Ramon Llull en el Llibre des Meravelles. Por las obras de fuera se significan las obras de dentro, y porque son comprendidas las obras de dentro, se ven las de fuera. Para la propagación del credo cristiano, fueron fundamentales las imágenes, directas o cargadas de significados, de tal modo que en un mundo de general analfabetismo y sin contar con las posibilidades que luego aportaría el libro impreso, las pinturas y los ornamentos que están en la iglesia son la lectura y las escrituras de los laicos, como recordaba Durando a fines del siglo XIII.
La simple orientación del templo encierra un significado de gran alcance, pues mira a oriente porque en él se veneraba al sol y en el este se encontraba el paraíso. La iglesia material era el símbolo de la iglesia espiritual. Su planta de cruz recuerda el instrumento de martirio de Cristo. Las columnas representan a los obispos como soporte de la iglesia. Los 4 pilares del crucero encarnan a los 4 evangelistas y así sucesivamente, hasta las vidrieras o el claustro acaban teniendo significados que requieren una iniciación para su total entendimiento y disfrute. El panorama cultural y científico de los reinos cristianos entre los siglos XIII y XIV no puede ser más rico ni matizado. Destaca en primer lugar la Escuela de Traductores de Toledo, que bajo Alfonso X conoce un nuevo y definitivo impulso. El saber matemático, astronómico, filosófico, médico de la antigüedad, enriquecido por el mundo árabe, se traduce en la ciudad del Tajo. La aplicación de aquellos conocimientos sobre astronomía y matemáticas permite el desarrollo de la cartografía catalana y mallorquina, que no conoce rival en la elaboración de cartas náuticas durante los siglos XIV y XV. Fundamental es la actividad intelectual desarrollada en torno a los nuevos estudios generales y universidades, como las de Palencia, Salamanca y Valladolid en la Corona de Castilla, mientras en la de Aragón sobresalen las de Lleida, Barcelona, Zaragoza, Mallorca y Valencia, esta última fundada ya en 1500. En las universidades se enseñan las llamadas artes y principalmente filosofía, teología, leyes y medicina. Las 2 primeras se cursan igualmente en los conventos que las órdenes mendicantes abren en las ciudades universitarias. La formación del arte gótico tiene lugar en el corazón de Europa, desplazando desde las orillas del Mediterráneo hacia el norte los viejos núcleos de producción artística. Este es un primer rasgo a tener en cuenta del arte y la cultura góticos. Los venerables nombres de Atenas, Roma, Bizancio o Córdoba se ven sustituidos por los de París, Estrasburgo, Colonia o Amberes. Ciudades de nueva pujanza merced a un activo comercio favorecido por una estratégica ubicación geográfica. Solo el renacimiento de las ciudades, el auge de las comunicaciones y de la actividad mercantil permiten entender la aparición de un arte nuevo, joven y distinto, que tiene como rasgo común su condición urbana. Aquel arte que no se acomodaba al viejo sistema clásico mediterráneo y que era llamado gótico con cierto desdén por el hombre del Renacimiento italiano porque le parecía bárbaro e inventado supuestamente por los godos del norte, se extendió muy pronto y con fuerza en todas direcciones. Si hubiera que seleccionar una imagen emblemática que sintetizara por encima de tiempos y fronteras la grandeza material y espiritual, no solo del arte, sino del mundo gótico, esta sería sin duda la de la catedral, alambicado fruto del esfuerzo colectivo. La catedral como nueva arca de la alianza entre Dios y el hombre, pero también como orgulloso símbolo terrenal, emerge y se multiplica en las ciudades medievales, contendiendo en altura, riesgo y belleza. A su vera se abren los talleres de escultores, pintores, vidrieros, rejeros, retablistas, y cuantos artes y oficios ha de menester el sueño salomónico y eterno de un templo cuya grandeza eclipsará a los demás. Cuando en 1401 el Cabildo de Sevilla se propone la construcción de su catedral, acuerda que se labre otra iglesia tal y tan buena que no haya otra igual. Con la Magna Hispalensis
se cerraba el ciclo medieval de las catedrales españolas después de haber visto levantarse las de Burgos, Toledo y León en el siglo XIII y las de Barcelona, Girona y Palma de Mallorca en el XIV. Todavía se emplearía una formulación gótica en las catedrales Nueva de Salamanca y Segovia en pleno siglo XVI, conviviendo con el Renacimiento. En medio, talento propio, gran actividad de talleres y maestros, configurando a la sombra de la catedral sus escuelas, con alguna influencia esporádica de origen italiano y alemán, pero cerrando brillantemente el ciclo con el arte magnífico del tiempo de los Reyes Católicos. A las circunstancias históricas generales que acompañan y favorecen el desarrollo del arte gótico, se unen en la península ibérica las relacionadas con la cruzada contra el Islam, que prácticamente culmina en el siglo XIII. Las primeras manifestaciones del gótico en nuestro país se concentran en los territorios que ya estaban bajo dominio cristiano a principios del siglo XII, mientras que en el sur el gótico se introduce en fases más avanzadas de su evolución. Son los monjes del Císter quienes introducen en la península ibérica el arco apuntado y la bóveda de crucería durante la segunda mitad del siglo XII y las primeras décadas del XIII. La regla de San Bernardo da normas precisas para la realización detallada de cada una de las estancias, dando lugar a similitudes evidentes. Las principales catedrales francesas del llamado gótico clásico encuentran fiel reflejo en el Reino de Castilla. Las trazas de Burgos, Toledo o León se inspiran en las de Chartres, Bourges, Reims o Amiens. El enriquecimiento de la iconografía y la diversificación de los códigos normales en las artes plásticas, que sucede en Italia hacia 1300, se hace presente en Cataluña. La comparación entre los frescos de la capilla Scrovegni de Giotto de Bondoni y los frescos de la capilla de San Miguel de Ferrer Bassa aparece como evidente. El llamado gótico internacional, caracterizado por un gusto refinado y elegante, tiene como foco más intenso la corte de los duques de Borgoña. Su influencia se observa al comparar la tumba del duque Felipe el Valiente de Claus Sluter y el sepulcro de Carlos III y doña Leonor de Jehan Lon en la Catedral de Pamplona. Hacia 1450 predominan las influencias del gótico creado en Flandes y Alemania, dando lugar a lo que se conoce como gótico hispano-flamenco. Una muestra la tenemos en la Madonna del canciller Nicolas Rolin de Jan van Eyck y la Virgen dels Consellers de Lluís Dalmau. A pesar del predominio de las influencias nórdicas en la fase final del gótico, en la segunda mitad del siglo XV se registran algunos contactos con Italia que ya anuncian las primeras novedades del Renacimiento. En la península ibérica se generan corrientes artísticas que destacan por su originalidad en el contexto europeo. La arquitectura catalana y levantina del siglo XIV o el esplendor del gótico terminal en tiempos de los Reyes Católicos. Sin embargo, la máxima singularidad del arte gótico hispánico reside en la influencia que se recibe de la cultura islámica, cuyos exponentes principales son las yeserías y artesonados en lo decorativo, la cerámica y el uso del ladrillo en arquitectura, que tienen en el arte mudéjar uno de sus aspectos más originales. Hagamos que la totalidad de la Iglesia brille con la maravillosa y permanente luz de las hermosísimas vidrieras, colmando de este modo la belleza interior. Con esta mística y apasionada motivación del abad Suger de Saint-Denis, acaba de nacer una nueva concepción del templo cristiano, la catedral, que en el gótico alcanza su máxima expresión. Un poema en piedra
cuya aparente complejidad se basa en un sabio aprovechamiento de las posibilidades del arco apuntado y de su corolario, la bóveda de crucería. El sistema de nervios que refuerza la bóveda gótica da lugar a otros dos elementos característicos del estilo. En el interior, el pilar fasciculado que sustituye a la columna, y en el exterior, arbotantes y contrafuertes que contribuyen a aligerar los empujes de las bóvedas. La introducción del arco apuntado y de la bóveda de crucería en la península ibérica se debe en buena medida a los monjes de la Orden de San Bernardo. El Cister propugna el ideal de una vida austera en lo material y sobria en las formas. En sus monasterios, la esencia se talla en piedra, la luz se ordena. Son ámbitos para trascender, construidos bajo estrictas disposiciones de la orden, con lo que se consigue trasladar fielmente las novedades arquitectónicas de la Borgoña. Las catedrales en construcción, como la de Tarragona o la de Salamanca, incorporan el arco apuntado y la bóveda de crucería, pero sin alcanzar todavía las mejores virtudes de este nuevo arte. Este se hace realidad en las tres joyas del reino castellano: Burgos, Toledo y León. Durante el siglo XIV, la primacía arquitectónica se desplaza a la Corona de Aragón y especialmente a Cataluña, donde se genera una arquitectura gótica de acusada originalidad, muy influida por la espiritualidad de las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos. Naves amplias y espaciosas y la tendencia a igualar la nave principal y sus laterales dan lugar a las llamadas plantas de salón, cuyos ejemplos más logrados son la Catedral de Girona, cuya nave es la más ancha del mundo gótico, y la iglesia de Santa María del Mar, en Barcelona, considerada la obra maestra del gótico catalán. Las plantas de salón anticipan la amplitud de los espacios interiores que se van a imponer en la arquitectura del siglo XV y cuyo mejor exponente es la gigantesca Catedral de Sevilla, iniciada en 1401. La arquitectura del siglo XV se enriquece con una gran abundancia de bóvedas estrelladas, tracerías flamígeras y motivos decorativos labrados sobre los muros, muchas veces inspirados por el arte islámico y mudéjar. Esta es una de las características que mejor definen el último resplandor de la arquitectura gótica en España en tiempo de los Reyes Católicos. A la iniciativa de la reina Isabel se deben el convento de San Juan de los Reyes en Toledo, obra del arquitecto Juan Guas, y la culminación de la burgalesa Cartuja de Miraflores, una de las obras más representativas de los Colonia, tan activos entre Burgos y Valladolid. La Capilla Real de Granada, así como las últimas catedrales góticas castellanas, Salamanca y Segovia, perpetúan el gótico dentro del siglo XVI, fundiéndolo con elementos renacentistas. La arquitectura gótica dio una solución nueva al abovedamiento de sus edificios y así como la arquitectura románica había utilizado masivas bóvedas llamadas de cañón por su perfil semicilíndrico desde el siglo XIII, se impuso la solución de ligeras bóvedas nervadas. Estas forman unidades independientes entre sí que se multiplican cuantas veces sea necesario, adaptándose a las diferentes formas que el edificio exige en planta. Esta estructura, articulada sobre elementos de leve sección, permitió abrir amplios huecos que inundaron de luz el interior. Las bóvedas góticas se conciben como unidades independientes, configuradas por dos arcos fajones, dos formeros y dos cruceros. Las bóvedas constan de nervios que se cruzan en el centro sobre una clave común. De ahí su nombre de bóvedas nervadas o de crucería. Unos plementos cierran el espacio entre los nervios. La bóveda gótica produce empujes en unos puntos en los que confluyen todos sus nervios, siendo necesario contrarrestarlos y encauzarlos a través de un sistema de arbotantes, contrafuertes y pináculos. El pináculo es un remate del contrafuerte que con su peso ayuda a modificar verticalmente
la dirección de los empujes horizontales de las bóvedas. El arbotante es un arco tendido entre el muro y el estribo o contrafuerte. El contrafuerte es un pilar exterior que recibe el empuje de las bóvedas a través del arbotante, contribuyendo con su masa al equilibrio del edificio. Entre las novedades estructurales destaca el empleo sistemático de arcos apuntados, cuyos empujes son más fáciles de absorber que los producidos por los arcos de medio punto. Hagamos que la totalidad de la Iglesia brille con la maravillosa y permanente luz de las hermosísimas vidrieras, colmando de este modo la belleza interior. Con esta mística y apasionada motivación del abad Suger de Saint-Denis, acaba de nacer una nueva concepción del templo cristiano, la catedral, que en el gótico alcanza su máxima expresión. Un poema en piedra cuya aparente complejidad se basa en un sabio aprovechamiento de las posibilidades del arco apuntado y de su corolario, la bóveda de crucería. El sistema de nervios que refuerza la bóveda gótica da lugar a otros dos elementos característicos del estilo. En el interior, el pilar fasciculado que sustituye a la columna, y en el exterior, arbotantes y contrafuertes que contribuyen a aligerar los empujes de las bóvedas. La introducción del arco apuntado y de la bóveda de crucería en la península ibérica se debe en buena medida a los monjes de la Orden de San Bernardo. El Cister propugna el ideal de una vida austera en lo material y sobria en las formas. En sus monasterios, la esencia se talla en piedra, la luz se ordena. Son ámbitos para trascender, construidos bajo estrictas disposiciones de la orden, con lo que se consigue trasladar fielmente las novedades arquitectónicas de la Borgoña. Las catedrales en construcción, como la de Tarragona o la de Salamanca, incorporan el arco apuntado y la bóveda de crucería, pero sin alcanzar todavía las mejores virtudes de este nuevo arte. Este se hace realidad en las tres joyas del reino castellano: Burgos, Toledo y León. Durante el siglo XIV, la primacía arquitectónica se desplaza a la Corona de Aragón y especialmente a Cataluña, donde se genera una arquitectura gótica de acusada originalidad, muy influida por la espiritualidad de las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos. Naves amplias y espaciosas y la tendencia a igualar la nave principal y sus laterales dan lugar a las llamadas plantas de salón, cuyos ejemplos más logrados son la Catedral de Girona, cuya nave es la más ancha del mundo gótico, y la iglesia de Santa María del Mar, en Barcelona, considerada la obra maestra del gótico catalán. Las plantas de salón anticipan la amplitud de los espacios interiores que se van a imponer en la arquitectura del siglo XV y cuyo mejor exponente es la gigantesca Catedral de Sevilla, iniciada en 1401. La arquitectura del siglo XV se enriquece con una gran abundancia de bóvedas estrelladas, tracerías flamígeras y motivos decorativos labrados sobre los muros, muchas veces inspirados por el arte islámico y mudéjar. Esta es una de las características que mejor definen el último resplandor de la arquitectura gótica en España en tiempo de los Reyes Católicos. A la iniciativa de la reina Isabel se deben el convento de San Juan de los Reyes en Toledo, obra del arquitecto Juan Guas, y la culminación de la burgalesa Cartuja de Miraflores, una de las obras más representativas de los Colonia, tan activos entre Burgos y Valladolid. La Capilla Real de Granada, así como las últimas catedrales góticas castellanas, Salamanca y Segovia, perpetúan el gótico dentro del siglo XVI, fundiéndolo con elementos renacentistas. La arquitectura gótica dio una solución nueva al abovedamiento de sus edificios y así como la arquitectura románica había utilizado masivas bóvedas llamadas de cañón por su perfil semicilíndrico desde el siglo XIII, se impuso la solución de ligeras bóvedas nervadas. Estas forman unidades independientes entre sí que se multiplican cuantas veces sea necesario,
adaptándose a las diferentes formas que el edificio exige en planta. Esta estructura, articulada sobre elementos de leve sección, permitió abrir amplios huecos que inundaron de luz el interior. Las bóvedas góticas se conciben como unidades independientes, configuradas por 2 arcos fajones, 2 formeros y 2 cruceros. Las bóvedas constan de nervios que se cruzan en el centro sobre una clave común. De ahí su nombre de bóvedas nervadas o de crucería. Unos plementos cierran el espacio entre los nervios. La bóveda gótica produce empujes en unos puntos en los que confluyen todos sus nervios, siendo necesario contrarrestarlos y encauzarlos a través de un sistema de arbotantes, contrafuertes y pináculos. El pináculo es un remate del contrafuerte que con su peso ayuda a modificar verticalmente la dirección de los empujes horizontales de las bóvedas. El arbotante es un arco tendido entre el muro y el estribo o contrafuerte. El contrafuerte es un pilar exterior que recibe el empuje de las bóvedas a través del arbotante, contribuyendo con su masa al equilibrio del edificio. Entre las novedades estructurales destaca el empleo sistemático de arcos apuntados, cuyos empujes son más fáciles de absorber que los producidos por los arcos de medio punto. El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, obra del inspirado maestro Mateo completada en 1188, es la culminación de la escultura románica y la primera manifestación del gótico. El juicio final y la redención de la humanidad son el núcleo temático sobre el cual se desarrolla un poema en piedra, labrado para ser leído según el grado de conocimiento de quien lo contempla. Significa un cambio respecto a la concepción de la portada románica. Las imágenes se ordenan con precisión y claridad. La mirada compasiva, labrada en piedra, nos revela la humanidad de Dios, y la manera dulce de coger al niño en brazos nos habla de una madre redentora, toda bondad. La antigua y la nueva tradición mantienen su orden jerarquizado y santos, obispos y reyes van apareciendo según un plan significativo. En el interior del templo, los sepulcros manifiestan idéntica esperanza en la resurrección. Una leve sonrisa de entrega en la imagen de la muerte, casi deseada en la convicción de un tránsito gozoso hacia la luz. El sepulcro gótico aúna la expresión de la fe y el poder terrenal. Con los retablos de sencilla composición de los siglos XIII y XIV, se inicia una evolución que llega a expresiones muy interesantes con los retablos de piedra de Cataluña y Aragón, y que culmina con las espectaculares obras de madera policromada y dorada del gótico tardío. El retablo de Gil de Siloé, en Burgos, y los de las catedrales de Oviedo, Toledo y Sevilla son verdaderas labores de filigrana y ejemplos notables de la mejor escultura gótica. Otra manifestación genuinamente hispana de esa escultura la ofrecen las sillerías de los coros en catedrales y monasterios. Son obras que se tallan en maderas duras porque la piedra resulta un material frío para sentarse. En los apoyos y respaldos suelen hallarse relieves de contenido religioso, enmarcados por densas tracerías y labores caladas. Bajo los asientos, en las repisas llamadas misericordias porque servían para que los clérigos reposaran durante los rezos, se puede encontrar un mundo insospechado de escenas profanas y alegóricas que nos describe con toda su viveza la vida cotidiana de los siglos del gótico. La escultura románica ya había iniciado a finales del siglo XII un acercamiento hacia el realismo amable, que muestran algunas figuras del maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. En esa misma línea, los talleres de escultura gótica en Burgos o León
siguiendo modelos franceses, dieron un paso definitivo hacia un humanismo realista no exento de equilibrada belleza. La escultura monumental de las portadas catedralicias, los retablos, las imágenes de devoción y la abundante escultura funeraria fueron recogiendo los cambios estilísticos producidos entre los siglos XIII y XV, en cuyo proceso se abandonaron los iniciales modelos ideales de Reims o Amiens, por los que Flandes o Borgoña pusieron en boga con su fuerte naturalismo expresionista. El parteluz es un pilar que divide en dos el hueco de la portada. Su situación en el eje de entrada al templo le convierte en un lugar privilegiado para colocar la imagen de la Virgen que, como señora de su palacio, esto es, de la catedral, sale al encuentro del creyente. En la experiencia de la plástica gótica, que va desde el siglo XIII hasta el siglo XV, se observa un progresivo avance desde posiciones idealistas hasta el crudo realismo que marca el final de la Edad Media. La escultura funeraria fue una de las facetas más interesantes de la plástica medieval, en la que se ensayaron fórmulas distintas que van desde los sepulcros bajo arcosolios abiertos en los muros de claustros e iglesias hasta los túmulos funerarios exentos. Desde las estatuas yacentes hasta aquellas que en una temprana resurrección se arrodillan para rezar o se incorporan para leer. La escultura en piedra o madera fue habitualmente pintada, completando así el efecto naturalista buscado, no faltando los frecuentes toques de oro para realzar y enriquecer la obra. El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, obra del inspirado maestro Mateo, completada en 1188, es la culminación de la escultura románica y la primera manifestación del gótico. El juicio final y la redención de la humanidad son el núcleo temático sobre el cual se desarrolla un poema en piedra, labrado para ser leído según el grado de conocimiento de quien lo contempla. Significa un cambio respecto a la concepción de la portada románica. Las imágenes se ordenan con precisión y claridad. La mirada compasiva, labrada en piedra, nos revela la humanidad de Dios, y la manera dulce de coger al niño en brazos nos habla de una madre redentora, toda bondad. La antigua y la nueva tradición mantienen su orden jerarquizado y santos, obispos y reyes van apareciendo según un plan significativo. En el interior del templo, los sepulcros manifiestan idéntica esperanza en la resurrección. Una leve sonrisa de entrega en la imagen de la muerte, casi deseada en la convicción de un tránsito gozoso hacia la luz. El sepulcro gótico aúna la expresión de la fe y el poder terrenal. Con los retablos de sencilla composición de los siglos XIII y XIV, se inicia una evolución que llega a expresiones muy interesantes con los retablos de piedra de Cataluña y Aragón, y que culmina con las espectaculares obras de madera policromada y dorada del gótico tardío. El retablo de Gil de Siloé, en Burgos, y los de las catedrales de Oviedo, Toledo y Sevilla son verdaderas labores de filigrana y ejemplos notables de la mejor escultura gótica. Otra manifestación genuinamente hispana de esa escultura la ofrecen las sillerías de los coros en catedrales y monasterios. Son obras que se tallan en maderas duras porque la piedra resulta un material frío para sentarse. En los apoyos y respaldos suelen hallarse relieves de contenido religioso, enmarcados por densas tracerías y labores caladas. Bajo los asientos, en las repisas llamadas misericordias porque servían para que los clérigos reposaran durante los rezos, se puede encontrar un mundo insospechado de escenas profanas y alegóricas que nos describe con toda su viveza la vida cotidiana de los siglos del gótico. La escultura románica ya había iniciado a finales del siglo XII un acercamiento hacia el realismo amable, que muestran algunas figuras del maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela.
En esa misma línea, los talleres de escultura gótica en Burgos o León, siguiendo modelos franceses, dieron un paso definitivo hacia un humanismo realista no exento de equilibrada belleza. La escultura monumental de las portadas catedralicias, los retablos, las imágenes de devoción y la abundante escultura funeraria fueron recogiendo los cambios estilísticos producidos entre los siglos XIII y XV, en cuyo proceso se abandonaron los iniciales modelos ideales de Reims o Amiens, por los que Flandes o Borgoña pusieron en boga con su fuerte naturalismo expresionista. El parteluz es un pilar que divide en dos el hueco de la portada. Su situación en el eje de entrada al templo le convierte en un lugar privilegiado para colocar la imagen de la Virgen que, como señora de su palacio, esto es, de la catedral, sale al encuentro del creyente. En la experiencia de la plástica gótica, que va desde el siglo XIII hasta el siglo XV, se observa un progresivo avance desde posiciones idealistas hasta el crudo realismo que marca el final de la Edad Media. La escultura funeraria fue una de las facetas más interesantes de la plástica medieval, en la que se ensayaron fórmulas distintas que van desde los sepulcros bajo arcosolios abiertos en los muros de claustros e iglesias hasta los túmulos funerarios exentos. Desde las estatuas yacentes hasta aquellas que en una temprana resurrección se arrodillan para rezar o se incorporan para leer. La escultura en piedra o madera fue habitualmente pintada, completando así el efecto naturalista buscado, no faltando los frecuentes toques de oro para realzar y enriquecer la obra. La transición del arte pictórico desde el románico hacia el gótico se desarrolla de forma progresiva, sin cambios bruscos de orientación, a lo largo de un dilatado periodo de tiempo que cubre casi todo el siglo XIII. Las novedades iconográficas y estilísticas, propias del arte gótico, se introducen paulatinamente, configurando lo que se conoce como estilo lineal, definido por un color vivo e intenso, plano y con escasos matices, subordinado a un dibujo realzado con gruesas líneas negras, a semejanza de la vidriera, especialmente apto para la pintura mural. Al mismo tiempo que culmina el estilo gótico lineal, alrededor de 1300, se genera en Italia, concretamente en Siena y Florencia, una profunda transformación del arte pictórico. Se introducen nuevos temas inspirados por la espiritualidad franciscana y se registran avances importantes en la representación del volumen y del espacio en perspectiva, superándose las formas planas de la etapa anterior. Estas influencias llegan a la península ibérica a partir de 1330 y tienen un eco importante en la Corona de Aragón y especialmente en Cataluña, dando lugar a la etapa del gótico italianizante o italogótico que se prolonga hasta el final del siglo XIV. La pintura de esta etapa se enriquece con nuevos matices y gana en expresividad y suavidad de líneas. Con ella se produce el triunfo del retablo, que parece el formato idóneo para un arte hecho para ser contemplado con deleite. Los fondos de oro, tan propios de la sensibilidad medieval, envuelven unas imágenes de gran humanidad, dotándolas del apropiado tono trascendente. A partir de 1400 y a lo largo de la primera mitad del siglo XV, se desarrolla la tercera de las etapas que jalonan la evolución de la pintura gótica, la del gótico internacional, llamado así porque nace de la fusión del gusto cortesano francés con las aportaciones del arte italiano y se difunde rápidamente en toda Europa. La pintura del gótico internacional conjuga unas figuras elegantemente estilizadas con el sentido del espacio desarrollado por el arte italiano, originando unas composiciones dotadas de un intenso sentido del ritmo y de una gran capacidad descriptiva, llenas de detalles y de pequeñas sorpresas. Asimismo, el contraste entre un colorido vivísimo y los fondos de oro que aumentan su importancia produce efectos de una gran riqueza plástica.
Durante la segunda mitad del siglo XV, predominan en la pintura española las influencias llegadas desde Flandes y los Países Bajos, donde la escuela encabezada por los hermanos Van Eyck había desarrollado un nuevo lenguaje, basado en un detallismo preciso y minucioso, así como por una mayor atención al paisaje, a las luces y al entorno natural. Esta pintura, que es estrictamente coetánea del primer Renacimiento italiano, da lugar en España al llamado gótico hispano-flamenco, caracterizado por aceptar los presupuestos flamencos, aunque incorporando elementos autóctonos como los fondos de oro. Algunos pintores italianos, como Paolo de San Leocadio, y otros formados allí, como Juan de Flandes o Pedro Berruguete, aportan las primeras novedades del gusto renacentista, cuya asimilación en nuestro país fue lenta a causa de la fuerte implantación del gótico flamenquizante. La pintura mural, resuelta con una técnica al fresco y siguiendo modelos de lejano origen bizantino, había caracterizado la pintura románica. A partir del siglo XIII, la pintura gótica, sin dejar de utilizar aquella técnica, pero variando los modelos, utilizó también la técnica al temple, que permitía pintar sobre una tabla debidamente preparada. Ello impulsó un rápido desarrollo de la pintura que cabe llamar de caballete, multiplicándose los talleres y maestros en Cataluña, Valencia y Aragón, incorporándose Castilla algo más tarde, ya en el siglo XV. Estilísticamente, se acusan en este proceso influencias llegadas de Francia, Italia y Países Bajos, pero sin apagar la genialidad de nuestros pintores, que tuvieron un modo de hacer propio, original y de un altísimo nivel artístico que tendió siempre hacia un acusado realismo. La representación bidimensional del espacio conocería al final de la Edad Media tentativas en profundidad que anuncian las novedosas perspectivas del Renacimiento. La pintura mural, con una difícil técnica al fresco, completaba el rico aspecto interior de los edificios, dotándoles de una alegría cromática que, salvo raras excepciones, prácticamente se ha perdido. Predomina la pintura sobre tabla, siguiendo la técnica al temple de huevo, añadiendo en el siglo XV amplios fondos y detalles de oro que enriquecen el aspecto de la pintura a la vez que le prestan una mágica atmósfera de luz. Un retablo cuenta siempre con un banco o predela y unas calles verticales encima divididas en varios cuerpos. De aquellas, la central es más ancha y alta, conteniendo en su tabla principal la representación del titular del retablo. Se llama espina al cuerpo más alto de la calle central, que representa normalmente la crucifixión. Guardapolvo o polsera es el nombre que recibe una amplia moldura que vuela y protege todo el retablo. La perspectiva se acaba introduciendo en la pintura gótica española por influencia flamenca e italiana, de tal modo que ya en el siglo XV es frecuente encontrar una incipiente visión en perspectiva, a cuya distinción de planos ayudan los pavimentos y demás elementos arquitectónicos. La transición del arte pictórico desde el románico hacia el gótico se desarrolla de forma progresiva, sin cambios bruscos de orientación, a lo largo de un dilatado periodo de tiempo que cubre casi todo el siglo XIII. Las novedades iconográficas y estilísticas, propias del arte gótico, se introducen paulatinamente, configurando lo que se conoce como estilo lineal, definido por un color vivo e intenso, plano y con escasos matices, subordinado a un dibujo realzado con gruesas líneas negras, a semejanza de la vidriera, especialmente apto para la pintura mural. Al mismo tiempo que culmina el estilo gótico lineal, alrededor de 1300, se genera en Italia, concretamente en Siena y Florencia, una profunda transformación del arte pictórico. Se introducen nuevos temas inspirados por la espiritualidad franciscana y se registran avances importantes en la representación del volumen y del espacio en perspectiva, superándose las formas planas de la etapa anterior. Estas influencias
Llegan a la península ibérica a partir de 1330 y tienen un eco importante en la corona de Aragón y especialmente en Cataluña, dando lugar a la etapa del gótico italianizante o italogótico que se prolonga hasta el final del siglo XIV. La pintura de esta etapa se enriquece con nuevos matices y gana en expresividad y suavidad de líneas. Con ella se produce el triunfo del retablo, que parece el formato idóneo para un arte hecho para ser contemplado con deleite. Los fondos de oro, tan propios de la sensibilidad medieval, envuelven unas imágenes de gran humanidad, dotándolas del apropiado tono trascendente. A partir de 1400 y a lo largo de la primera mitad del siglo XV, se desarrolla la tercera de las etapas que jalonan la evolución de la pintura gótica, la del gótico internacional, llamado así porque nace de la fusión del gusto cortesano francés con las aportaciones del arte italiano y se difunde rápidamente en toda Europa. La pintura del gótico internacional conjuga unas figuras elegantemente estilizadas con el sentido del espacio desarrollado por el arte italiano, originando unas composiciones dotadas de un intenso sentido del ritmo y de una gran capacidad descriptiva, llenas de detalles y de pequeñas sorpresas. Asimismo, el contraste entre un colorido vivísimo y los fondos de oro que aumentan su importancia produce efectos de una gran riqueza plástica. Durante la segunda mitad del siglo XV, predominan en la pintura española las influencias llegadas desde Flandes y los Países Bajos, donde la escuela encabezada por los hermanos Van Eyck había desarrollado un nuevo lenguaje, basado en un detallismo preciso y minucioso, así como por una mayor atención al paisaje, a las luces y al entorno natural. Esta pintura, que es estrictamente coetánea del primer Renacimiento italiano, da lugar en España al llamado gótico hispano-flamenco, caracterizado por aceptar los presupuestos flamencos, aunque incorporando elementos autóctonos como los fondos de oro. Algunos pintores italianos, como Paolo de San Leocadio, y otros formados allí, como Juan de Flandes o Pedro Berruguete, aportan las primeras novedades del gusto renacentista, cuya asimilación en nuestro país fue lenta a causa de la fuerte implantación del gótico flamenquizante. La pintura mural, resuelta con una técnica al fresco y siguiendo modelos de lejano origen bizantino, había caracterizado la pintura románica. A partir del siglo XIII, la pintura gótica, sin dejar de utilizar aquella técnica, pero variando los modelos, utilizó también la técnica al temple, que permitía pintar sobre una tabla debidamente preparada. Ello impulsó un rápido desarrollo de la pintura que cabe llamar de caballete, multiplicándose los talleres y maestros en Cataluña, Valencia y Aragón, incorporándose Castilla algo más tarde, ya en el siglo XV. Estilísticamente, se acusan en este proceso influencias llegadas de Francia, Italia y Países Bajos, pero sin apagar la genialidad de nuestros pintores, que tuvieron un modo de hacer propio, original y de un altísimo nivel artístico que tendió siempre hacia un acusado realismo. La representación bidimensional del espacio conocería al final de la Edad Media tentativas en profundidad que anuncian las novedosas perspectivas del Renacimiento. La pintura mural, con una difícil técnica al fresco, completaba el rico aspecto interior de los edificios, dotándoles de una alegría cromática que, salvo raras excepciones, prácticamente se ha perdido. Predomina la pintura sobre tabla siguiendo la técnica al temple de huevo, añadiendo en el siglo XV amplios fondos y detalles de oro que enriquecen el aspecto de la pintura a la vez que le prestan una mágica atmósfera de luz. Un retablo cuenta siempre con un banco o predela y unas calles verticales encima divididas en varios cuerpos. De aquellas, la central es más ancha y alta, conteniendo en su tabla principal la representación del titular del retablo. Se llama espina al cuerpo más alto de la calle central, que representa normalmente la crucifixión.
Guardapolvo o polsera es el nombre que recibe una amplia moldura que vuela y protege todo el retablo. La perspectiva se acaba introduciendo en la pintura gótica española por influencia flamenca e italiana, de tal modo que ya en el siglo XV es frecuente encontrar una incipiente visión en perspectiva, a cuya distinción de planos ayudan los pavimentos y demás elementos arquitectónicos. El modelo de integración de las diferentes artes en la realización de una catedral alcanza tal grado de perfección en el mundo gótico que llega hasta nuestros días como una referencia obligada para los teóricos del diseño. Se genera una ciudad dentro de la ciudad. Un ejemplo significativo son las vidrieras, por la importancia que adquieren en el conjunto de la catedral gótica. Además de cumplir su función inmediata, iluminar el interior del templo, cumplen con un riguroso desarrollo que jerarquiza la iconografía con intención didáctica, transformando la luz en mensaje divino. León representa en España el conjunto más idóneo para el estudio de este arte, aunque fue ejecutado probablemente por artistas franceses. El mundo mineral, representado por el muro de base, el vegetal en las primeras vidrieras, lo humano y las artes en el plano superior, seguidamente la nobleza en el triforio y por último los patriarcas de la antigua tradición seguidos por los de la nueva en el lugar de máxima luminosidad. A medida que los procesos de fabricación se van perfeccionando, se obtienen efectos pictóricos cada vez más refinados. Desde entonces es habitual que los pintores colaboren con los vidrieros en el diseño de sus obras. Retablos, cálices, cruces procesionales, relicarios y otros objetos al servicio de la liturgia son labrados con materiales preciosos y frecuentemente enriquecidos con pedrería y esmaltes que no solo maravillan a los fieles, sino que constituyen verdaderos tesoros. Una de las creaciones de la orfebrería gótica son las custodias, cuya aparición se relaciona con la fiesta del Corpus Christi y cuya finalidad es la de mostrar a los fieles la sagrada forma durante las procesiones. Las custodias suelen adoptar formas inspiradas en la arquitectura, tales como torres o templetes, y pueden llegar a tener dimensiones monumentales, por lo que normalmente son la pieza más preciada del tesoro de las catedrales. Una mención muy especial merece la cerámica que se produce en la península ibérica, principalmente en Aragón durante los siglos del Gótico, ya que constituye uno de los grandes ejemplos del papel de nuestro país como receptor y transmisor de los conocimientos del mundo islámico. Se distinguen dos grandes grupos, uno de carácter más popular, constituido por piezas decoradas en verde y morado, y otro de naturaleza suntuaria, integrado por la producción en azul y dorado, en el que sobresalió Manises. Son piezas que compiten con la refinada producción del reino nazarí de Granada y que conjugan un estilo decorativo de clara raíz islámica con motivos de inspiración cristiana. El abrumador mundo de los oficios completa la visión del arte gótico con bellísimas aportaciones, que van desde los ricos objetos litúrgicos hasta elementos que completan la arquitectura, como las vidrieras o las rejas de una catedral. Son las llamadas artes decorativas que nunca hay que entender como artes menores, pues orfebres, rejeros o vidrieros dominaron el dibujo, la traza y el modelado, con una maestría que en nada los diferencia de los arquitectos, escultores y pintores, algunos de los cuales se formaron en sus talleres. La concentración de los empujes y cargas en unos puntos determinados permiten abrir en el muro grandes huecos para iluminar el interior. En ellos aparecerán ricas tracerías de piedra cerradas con vidrieras. La forma de la torre, albergando en su interior la sagrada forma,
es la imagen más común de la custodia procesional del siglo XV. Solo vagos elementos arquitectónicos componen su fisonomía y todo muy someramente trabajado, sin figuras ni relieves. Los tesoros de las catedrales conservan viejos y valiosos objetos de uso litúrgico, que hablan de un pasado en el que el arte del orfebre dio bellísimas formas a cruces procesionales, cálices, incensarios, etc. Todo ello en ricos metales de oro y plata. El modelo de integración de las diferentes artes en la realización de una catedral alcanza tal grado de perfección en el mundo gótico que llega hasta nuestros días como una referencia obligada para los teóricos del diseño. Se genera una ciudad dentro de la ciudad. Un ejemplo significativo son las vidrieras, por la importancia que adquieren en el conjunto de la catedral gótica. Además de cumplir su función inmediata, iluminar el interior del templo, cumplen con un riguroso desarrollo que jerarquiza la iconografía con intención didáctica, transformando la luz en mensaje divino. León representa en España el conjunto más idóneo para el estudio de este arte, aunque fue ejecutado probablemente por artistas franceses. El mundo mineral, representado por el muro de base, el vegetal en las primeras vidrieras, lo humano y las artes en el plano superior, seguidamente la nobleza en el triforio y por último los patriarcas de la antigua tradición seguidos por los de la nueva en el lugar de máxima luminosidad. A medida que los procesos de fabricación se van perfeccionando, se obtienen efectos pictóricos cada vez más refinados. Desde entonces es habitual que los pintores colaboren con los vidrieros en el diseño de sus obras. Retablos, cálices, cruces procesionales, relicarios y otros objetos al servicio de la liturgia son labrados con materiales preciosos y frecuentemente enriquecidos con pedrería y esmaltes que no solo maravillan a los fieles, sino que constituyen verdaderos tesoros. Una de las creaciones de la orfebrería gótica son las custodias, cuya aparición se relaciona con la fiesta del Corpus Christi y cuya finalidad es la de mostrar a los fieles la sagrada forma durante las procesiones. Las custodias suelen adoptar formas inspiradas en la arquitectura, tales como torres o templetes, y pueden llegar a tener dimensiones monumentales, por lo que normalmente son la pieza más preciada del tesoro de las catedrales. Una mención muy especial merece la cerámica que se produce en la península ibérica, principalmente en Aragón durante los siglos del Gótico, ya que constituye uno de los grandes ejemplos del papel de nuestro país como receptor y transmisor de los conocimientos del mundo islámico. Se distinguen dos grandes grupos, uno de carácter más popular, constituido por piezas decoradas en verde y morado, y otro de naturaleza suntuaria, integrado por la producción en azul y dorado, en el que sobresalió Manises. Son piezas que compiten con la refinada producción del reino nazarí de Granada y que conjugan un estilo decorativo de clara raíz islámica con motivos de inspiración cristiana. El abrumador mundo de los oficios completa la visión del arte gótico con bellísimas aportaciones, que van desde los ricos objetos litúrgicos hasta elementos que completan la arquitectura, como las vidrieras o las rejas de una catedral. Son las llamadas artes decorativas que nunca hay que entender como artes menores, pues orfebres, rejeros o vidrieros dominaron el dibujo, la traza y el modelado, con una maestría que en nada los diferencia de los arquitectos, escultores y pintores, algunos de los cuales se formaron en sus talleres. La concentración de los empujes y cargas en unos puntos determinados permiten abrir en el muro grandes huecos para iluminar el interior. En ellos aparecerán ricas tracerías de piedra,
cerradas con vidrieras. La forma de la torre, albergando en su interior la sagrada forma, es la imagen más común de la custodia procesional del siglo XV. Solo vagos elementos arquitectónicos componen su fisonomía y todo muy someramente trabajado, sin figuras ni relieves. Los tesoros de las catedrales conservan viejos y valiosos objetos de uso litúrgico, que hablan de un pasado en el que el arte del orfebre dio bellísimas formas a cruces procesionales, cálices, incensarios, etc. Todo ello en ricos metales de oro y plata.